Lo bueno de un docto discurso es que me ahorra más tiempo. Panamá inicia el año del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá en un momento de enorme trascendencia para América Latina. Hace 2 siglos, Simón Bolívar convocó a los países nacientes de América para evitar que la independencia se desvaneciera en guerras internas, caudillismos y dominación extranjera. Bolívar comprendió que sin instituciones, sin legalidad y sin respeto a la voluntad de los pueblos, la libertad sería frágil. Hoy, 200 años después, enfrentamos una prueba semejante. La región vive una tensión profunda entre democracia y autoritarismo, una lucha entre el respeto a la voluntad popular y la usurpación del poder. Y dada esta coyuntura, Panamá no puede guardar silencio. Le decía ayer a la embajadora ante la OEA que debe estar pronunciando sus palabras y al embajador Alfaro ante Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, que habló ayer, que en estas posturas nos mueve la memoria histórica y la ética política y moral del país, producto de nuestra trayectoria. El Congreso Anfictiónico nos legó una idea que sigue vigente. La soberanía no pertenece a los gobiernos, pertenece a los pueblos. Esa verdad fundamental guía hoy la política exterior de mi gobierno. En Venezuela un pueblo se expresó en 2024 de manera clara y masiva en las urnas. Ese mandato no puede ser ignorado, distorsionado, ni sustituido por arreglos de poder que perpetúen las mismas estructuras que llevaron al colapso institucional, económico y humano a ese país hermano. Me separo de mis palabras porque la historia en momentos como este se tiene que contar. El respeto a la soberanía popular fue una base sólida de los argumentos del entonces gobierno electo, presidido por Guillermo Endara, ante la misión internacional de la OEA en Panamá a mediados de 1989, agosto por ahí, más o menos. Y se apegó él, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford a ese mandato popular. Contrario a las presiones del momento, de una dictadura todavía envalentonada que esperaba transacciones, reparticiones del poder o peor aún, seguir mandando con las mismas estructuras militares que habían acorralado la democracia y la legalidad en este país. Le decía a la embajadora en la OEA, haz referencia en tus palabras al fracaso de la OEA en Panamá ese año. Fue estruendoso lo que aquí pasó. Creo que aquí el único que me puede dar fe es el ministro Boyd Galindo, que conmigo estuvimos allí en la primera fila de ese momento histórico. Aquí no había vuelta para atrás. O se respetaba la elección del 7 de mayo de 1989 o no había transacción posible. Enviados, misiones, sobraron. Propuestas de transacciones abundaron en la mesa. No sean ilusos, por la vía de la negociación no se va a resolver absolutamente nada que no sea lograr un acuerdo que facilite la transición a la democracia. En mi conversación con María Corina Machado el domingo, se lo dije, un consejo de amigo, muéstrate intransigente con el respeto a la voluntad popular. Ahí no hay para atrás y no te vas a equivocar. ¿Pasará otra cosa? A lo mejor, como pasó aquí en Panamá. Ese fracaso estruendoso de la OEA en Panamá no fue
un silencio absoluto. Como país, Panamá quedó sola ante el mundo. Sola ante el mundo. Aquí no entraba la prensa, no habían los medios de hoy de comunicar por un celular o un Twitter al mundo. Simplemente habían un periódico, La Estrella de Panamá. Los demás estaban clausurados. No había emisoras. No había cómo expresarle al país la posición histórica frente a una realidad insoslayable. Lo demás fue historia, que nos llenó de fortaleza después, cuando sobrevino prontito en el camino la crisis del Perú, cuando el Fujimorazo. Más adelantito, otras crisis similares que también dieron como resultado golpes, intentos de golpes o pantomimas democráticas para mantener gobiernos espurios. Contrario a la lógica política, los invadidos pagamos las sanciones del invasor. Nadie rompió relaciones con los Estados Unidos. Nadie puso la bandera a media asta en esos momentos. Todos los foros latinoamericanos habían suspendido al dictador y mantuvieron suspendido al presidente electo por el voto popular en más del 70 y pico %, cuyas actas las mantuvo Monseñor Marcos Gregorio Magrat en su casa, como nosotros mantenemos las de Venezuela en la bóveda del Banco Nacional de Panamá. Y ahí nos fuimos. Fue un mundo abrir esa trocha. Parecía ilógico. Ilógico. Vimos nacer la Carta de Santiago. Expusimos con nuestra dura experiencia lo que no debe pasar. Lo que no debe pasar más nunca, ni en América Latina ni en ningún país del mundo. Porque no puede pasar. Tan sencillo como eso. A la postre el tiempo nos dio la razón. Con una gestión fuerte, tenaz e inclaudicable, 4 años tomó volver a poner a Panamá en el sitial de aquel tiempo. Y el momento político se repite con proporciones guardadas en lo que sucede a la cuna del libertador Simón Bolívar hoy. Se desconoce o se pretende desconocer una elección. Solo los venezolanos pueden renunciar a ella. Nadie puede imponer criterios sobre una realidad política interna que no sé qué más mal pueda traerle al pueblo de Venezuela. Pero en esta coyuntura a nosotros también nos respalda la moral política, porque por nuestra frontera en Colombia pasaron millones de ciudadanos con un 90% y más de ciudadanos venezolanos, buenos y malos, en algo que yo he definido como un campo de concentración del siglo XXI. Doloroso, y que en un año cerramos, hoy me dieron el último informe, 0 inmigrantes, sur-norte, y 130 norte-sur. Puede que se incremente otra vez, porque uno nunca sabe estas cosas a dónde van a parar, estas marejadas a qué playas van a parar. Pero lo cierto es que nuestra historia, nuestra vivencia interna como panameños, fue dramática en esos años. Y hoy
sobre ese pedestal, para algunos pequeños, no debe importar. Uno no puede pasar por encima de los pueblos, por más grande y poderoso que seas. Jamás aquí, en Panamá, hubiera podido progresar la democracia con un norieguismo sin Noriega. Y en esa noche fatídica, integralmente hablando, del 19 de diciembre de 1989, a Guillermo Endara, a Ricardo Arias Calderón y a Billy Ford se les dijo: o ustedes asumen el poder o el próximo presidente Francisco Rodríguez, que era el presidente interino de la dictadura de Noriega de septiembre a diciembre, en ese momento histórico. Y se empinaron sobre una decisión dura, como fue ese día. Por eso no quiero ser más realista que el rey, pero bajo mi gobierno no podemos asumir otra postura que no sea esta. Que el espíritu de Bolívar guíe a su tierra, Venezuela, y nos guíe a los mandatarios de la región a encontrar posturas que ayuden a la democracia de un país que exportaba democracia. Miren las contradicciones de la vida. Por aquí pasaron líderes de Venezuela que sí apoyaron, como Carlos Andrés Pérez, Lucinchi y otros. Venezuela exportaba democracia en la región. Y todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Lo que demuestra una frase tonta, que todo dura hasta cuando se acaba. Así es la vida. Se muere uno en un minuto y solo hay que estar vivo para morirse. Así que me alejé del discurso, porque el canciller lo dijo todo, pero creía el momento oportuno en esta sala que me recuerda mucho al salón en la Universidad de San Marcos en Lima, donde fui galardonado con un doctorado honoris causa. Reitero, esta es nuestra postura. Muchas gracias.